Hola, ¿qué tal, chicos? Buenos días, bienvenidos a su clase número 6. Aquí tengo nada más a María José y Gilberto. Ahorita ya se está yendo, creo, uniendo, perdón, Mayuli. Bueno, vamos a comenzar. Ya si ingresan sus compañeros, pues ya los admitimos porque acuérdense que Zoom nos da nada más 40 minutos, ¿sale? Vamos a iniciar entonces. Bueno, recordando la clase anterior, ¿verdad? Recuerdan ustedes que terminamos de platicar acerca de las garantías de igualdad, ¿verdad? Que estaban consagradas, ¿verdad? Vimos varios artículos, lo que era el artículo cuarto constitucional, ¿verdad? Lo que era el artículo también, aquí vamos recordando un poquito. Aquí empezamos con las garantías de igualdad, ¿verdad? El artículo primero, el artículo segundo, el artículo cuarto, ¿verdad? Y el 12 y el 13 constitucional. Esto fue lo último que vimos, ¿verdad? Ahora vamos a otra clasificación de las garantías. Ya terminamos con las garantías de igualdad. Ahora vamos con las garantías de seguridad jurídica, ¿sale? Los dos artículos que vamos a ver el día de hoy van a estar contemplados en el artículo 14 y el 15 constitucional. Vamos a empezar primero con el 14. No son las únicas de seguridad jurídica el 14 y el 15, ¿sale? Son las que vamos a ver hoy. Ya posteriormente hay otras garantías también de seguridad jurídica que están en el 16 constitucional, muy importante, el 17 y el 18. Pero el día de hoy nos alcanza solo para ver dos, que es el 14 y el 15. Entonces vamos a empezar con el 14 constitucional, ¿verdad? Que ustedes ya más o menos ubican, ¿verdad? ¿Y qué garantías va a consagrar este artículo? Vean, principalmente cuatro, aquí se las puse, las garantías que va a consagrar. La primera garantía que va a consagrar este artículo lo vamos a conocer como la irretroactividad de la ley o irretroactividad de las normas, ¿sí? Me imagino que ya lo habrán escuchado, ¿verdad? Vamos a ver también lo que es la garantía de audiencia, que también consagra este artículo 14. La aplicación, perdón, exacta de la ley en materia penal y la legalidad en materia judicial, civil, mercantil, que también se extiende a fiscal y administrativo, ¿sale? Ok, entonces esas van a ser primero las garantías que va a consagrar mi artículo 14. Si me voy a la primera, que es la irretroactividad de la ley o de las normas, para empezar, también se le conoce a la irretroactividad como conflicto de leyes en el tiempo. ¿Por qué? Porque precisamente se presenta un conflicto para saber qué ley o qué norma voy a aplicar a un caso concreto en determinado tiempo. Para empezar, vamos a definir qué es la ley retroactiva y que cuando le agregamos la I, retroactividad, ya estamos hablando que vamos a realizar prácticamente una negación que no se le debe de dar esa retroactividad. Bueno, una ley retroactiva consiste en dar efectos reguladores a una norma jurídica sobre algún hecho, un acto o situaciones producidas con antelación al momento de entrar en vigor, ¿sí? Entonces, una ley o una norma jurídica va a ser retroactiva cuando se aplica un hecho que ya se consumó, ¿sale? O sea, un hecho que ya se realizó antes de su vigencia, ¿sale? Se está aplicando una norma prácticamente que ya está fuera de efectos jurídicos. Es decir, por eso la garantía de irretroactividad precisamente me va a establecer esa prohibición, que yo no le puedo dar ese carácter retroactivo a la norma, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Suponiendo, ¿verdad?, que el día de hoy entra en vigor, ¿sí? Acuérdense que el proceso de creación de las leyes, el último pasito, ¿verdad?, es la iniciación de la vigencia. Y que hay dos formas de que una norma esté vigente o se ponga en vigor, que es por el sistema sincrónico y el sistema sucesivo. Eso ya lo deben de saber ustedes. Ahora, cualquiera que sea la forma en que esa ley o esa norma entró en vigor, entonces hay algunas normas, si hablamos, por ejemplo, del modo o del sistema sincrónico, que es cuando, ya lo saben ustedes, ¿verdad? Cuando la norma o la ley establece una fecha exacta para entrar en vigor. Vamos a suponer que se creó hoy una norma y me establece, ¿verdad?, en el Diario Oficial de la Federación, que el 22 de junio del 2020 va a entrar en vigor esa norma. Ahí estoy hablando del sistema sincrónico. Ahora, quiere decir, ¿verdad?, que a partir de hoy esa norma ya está vigente,
¿sí? A partir del día de hoy, a las 0 horas con 1 minuto, si ya se comete un delito, ¿sí? Lo que este principio me va a establecer, que si a las 0 horas con 1 minuto del día de hoy se comete un delito, quiere decir que ese delincuente, por ejemplo, va a ser juzgado con la ley vigente, ¿sí? Con la que entró en vigor el día de hoy. No va a ser juzgado con la ley, por ejemplo, anterior. Ahora, el principio de irretroactividad, como bien lo establece, ¿verdad? Nuestro primer párrafo, ¿verdad? A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, ¿sí? Hay un principio general del derecho que dice, lo que no está prohibido está permitido. ¿Qué quiere decir esto? Que si le causa un perjuicio al delincuente, por ejemplo, esa norma, entonces en ese caso sí se le puede aplicar la retroactividad. Vamos a poner el ejemplo que decía yo del delincuente que cometió el delito a las 0 horas con 1 minuto, ¿verdad? Si la pena que establecía, por ejemplo, la pena, ¿sí? Acuérdense que una pena, ¿verdad? Es el castigo, ¿verdad? Ya sea que si hablamos de delitos puede implicar cárcel, multa, etc. Bueno, entonces si la pena del delito que cometió el delincuente, ¿sí? Obvio que va a ser juzgado o se le va a aplicar con la ley vigente, ¿verdad? Entonces, si esa pena, vamos a suponer que era el delito, no sé, de qué les gusta, háganse, ¿cuál será? Daños en propiedad ajena, ¿sale? Se fue a estrellar, ¿verdad? Ayer, ahora sí que celebró de más el Día del Padre, ¿verdad? Y se fue a estrellar contra el portón, iba tomadito, ¿verdad? Y se fue a estrellar Juan contra el portón del vecino, ¿vale? Entonces estamos hablando ahí que hubo un daño en propiedad ajena, ¿no? Y aparte se llevó, ¿qué les gusta? Un señalamiento de tránsito. Ahí va también otro delito. Bueno, supónganse ustedes que ese ataques a las vías de comunicación se llama. Supónganse ustedes que ese delito tenía una pena, ¿sí? Anteriormente de 6 meses, vamos a suponer. Y resulta que la ley que entró en vigor hoy a las 0 horas con 1 minuto aumenta esa pena. Quiere decir que en lugar de 6, ya van a ser 9 meses, ¿sí? La ley que entró en vigor hoy. ¿Cuál se le puede aplicar al delincuente? Bueno, se le debe aplicar la vigente. Sin embargo, el principio de retroactividad menciona en perjuicio de persona alguna. ¿Cómo lo voy a entender? Que si es en su beneficio, o sea, al revés, yo sí podría aplicar la retroactividad. El delincuente pudiera decir, oye, es que la pena que estaba el día de ayer eran de 6 meses y ahora la pena que me vas a aplicar al día de hoy es de 9. En ese caso sí pudiera yo reclamar, ¿verdad? Como delincuente, la retroactividad de la ley porque me va a causar un beneficio, ¿sí? Ahora, si fuera al revés, que me causara un perjuicio, tal y como lo contempla su párrafo primero del artículo 14, pónganse ustedes en el supuesto al revés, ¿sí? Que la norma, ¿verdad? Establecía, ¿verdad? A las 0 horas con 1 minuto, establecía entonces ahora una pena menor y la anterior establecía una pena mayor, al revés. Entonces, ¿qué va a reclamar el delincuente? No, no me puedes aplicar una ley que ya no está vigente, no se le puede dar ese efecto retroactivo a la ley, por lo tanto, aplícame la de las 0 horas con 1 minuto, ¿sale? Entonces, la prohibición va para que no se puede aplicar una ley retroactiva en perjuicio, esa es la palabra clave, en perjuicio del gobernado, del sujeto, ¿sale? Bien, entonces eso vamos a entender por la irretroactividad de las normas o de la ley, ¿sale? La garantía de audiencia. Aquí nos pasamos a otra diapositiva. Ahí está. Vean. Esta garantía es muy importante. Yo no sé si ya por ahí la habían escuchado ustedes, lo que es la garantía de audiencia. ¿En qué consiste esta garantía de audiencia? Bueno, esta garantía de audiencia la vamos a encontrar contemplada en el segundo párrafo de este artículo 14. ¿Cómo dice el segundo párrafo? Si ustedes se van a su Constitución y la ubican, ¿verdad? Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir?
que yo no le puedo privar, por ejemplo, y ahí vean acto objeto de la garantía, acto de privación. Yo no le puedo privar al gobernado de alguna propiedad o posesión o derecho que él tenga sin que sea oído y vencido en un juicio. Por eso tenemos aquí el acto de privación, ¿sí? La privación es la consecuencia de un acto de autoridad que se traduce en un daño en la esfera jurídica del gobernado, ocasionando, por ejemplo, el egreso de algún bien material o inmaterial, ¿sí? Así como el impedimento para ejercer su derecho. Si hablamos, por ejemplo, del derecho de propiedad, ¿sí? Vean ustedes, les voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros, aquí vamos a aplicar la garantía de audiencia, cuando nosotros, no sé si ustedes sabían que ¿se acuerdan cuando vimos en derecho romano la usucapión? Que era la prescripción, ¿lo recordarán? La prescripción, acuérdense que había positiva y negativa, ¿verdad? La positiva era cuando adquiríamos derechos y la negativa era cuando nos deshacíamos de obligaciones, ¿cierto? Entonces, vamos a ponernos en el supuesto, y ahí les ponía yo el ejemplo, de lo que hacen, por ejemplo, aquellos que llegan a invadir un terreno, una propiedad, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ponernos en ese supuesto, que está una propiedad, ¿sale? Que es de Ulises, pero resulta que Ulises se fue a estudiar, ¿verdad?, al extranjero, y pues obviamente dejó sola su propiedad. ¿Sí? Él tiene su derecho de propiedad sobre ese terreno o casa, lo que ustedes quieran. Entonces resulta que llega Pedro y su familia y pensando, ¿verdad?, que no es de nadie, o a lo mejor que sí, pero como está abandonado o abandonada la casa, pues se instala, ¿verdad? Está invadiendo, a veces los conocemos a veces coloquialmente como los paracaidistas, ¿verdad?, que se quieren apropiar de alguna propiedad y por el transcurso del tiempo, pues en eso consiste la prescripción. Ojo que aquí hablamos de la prescripción positiva, ¿sale? Ok, entonces nos ubicamos en eso. Entonces Ulises se fue, está estudiando en el extranjero y Pedro y su familia llegan a la casa de Ulises, se instalan y esperan el transcurso del tiempo para hacerse dueños de esa propiedad, ¿no? Acuérdense que yo les comentaba, ¿verdad? En el Código Civil está establecido que cuando es de buena fe la posesión, tienen que transcurrir 5 años para que Pedro, por ejemplo, y su familia puedan ser propietarios. Pero cuando es de mala fe, Pedro entró de mala fe, porque pues nadie le dio permiso, ahora sí que entró invadiendo, entonces de mala fe. De mala fe, Pedro tendría que esperar 10 años para que esa propiedad pueda ser de él. Obviamente tendría que seguir su juicio para que le dieran su propiedad, pero tendría que esperar 10 años Pedro. Entonces resulta que a los 8 años, imagínense ustedes, llega Ulises del extranjero, ya terminó de estudiar su licenciatura, incluso se aventó hasta su maestría, y regresa Ulises a la ciudad, y pues obviamente quiere llegar a su casa. Se encuentra con la situación de que Pedro y su familia llevan 8 años viviendo ahí, ¿sale? Entonces llama a la policía, ¿verdad? A ver, vengan a sacarme inmediatamente a Pedro y toda su familia porque es mi propiedad. ¿Sí? Ahí es donde va a entrar la garantía de audiencia. Todos, sin exclusión, tenemos esta garantía de audiencia, incluso Pedro, ¿sale? Que entró a la fuerza. Ahora, ¿qué significa esta garantía de audiencia? Que tanto Pedro como Ulises tienen derecho a que se les oiga en un juicio para que mediante ese juicio con los tribunales que ya están establecidos se decida, ¿sí? Se les oiga, se les dé esa oportunidad de oírlos a los dos para que en ese juicio pues el juez va a determinar, a ver Ulises, muéstrame tu derecho o en dónde está establecido ese derecho que tú estás alegando de que eres propietario. Ahora, a ver Pedro, compruébame y muéstrame que tú efectivamente entonces eres el propietario de esta propiedad. Entonces, en ese juicio se va a decidir si efectivamente Pedro tiene el derecho o Ulises tiene el derecho. En eso se basa la garantía de audiencia, ¿sí? Que si hay un acto de privación, ¿por qué cuando Ulises llega, los policías no le van a hacer caso a Ulises y le van a decir, a ver, señor, aunque usted me probara ahorita que me mostrara una escritura pública, yo no sé, ¿verdad? Y eso lo podemos hacer fácilmente. A lo mejor es falso el documento, a lo mejor ya esa propiedad ya se cedió y a lo mejor Pedro tiene un contrato de compraventa. No lo sabemos, ¿verdad? ¿Eso quién lo va a decidir? El juez mediante un juicio.
Entonces, en eso se basa la garantía de audiencia, que todos tenemos ese derecho a ser oídos y vencidos en un juicio, y aún Pedro tiene ese derecho. Si comprueba Pedro que a lo mejor, no sé, posteriormente a que se fue Ulises, no nos imaginemos, ¿verdad?, que también se le vendió esa propiedad, etcétera, pero tiene derecho, pues, Pedro a que se le oiga, así como Ulises también tiene derecho a que se le oiga. Entonces, cuando Ulises hable a la policía, le van a decir, señor, no podemos hacer nada porque tanto usted como Pedro tienen su garantía de audiencia, ¿sí? A eso se refiere esta garantía de audiencia. No sé si quedó claro. Ahora, ¿qué bienes tutela mi garantía de audiencia? La vida, eso es lo que va a tutelar, ¿sí? Los bienes jurídicos que va a tutelar, va a tutelar la vida, la libertad, la propiedad, sobre todo, la posesión y prácticamente los derechos del gobernado. Pero eso es principalmente, ¿sí? La vida, la libertad, la propiedad, la posesión y los derechos del gobernado. Esos bienes va a tutelar, ¿sale? Ahora, ¿qué requisitos, sí? Ojo con esto. Bueno, aquí creo que me faltó una letra, ¿verdad? ¿Qué requisitos va a establecer lo que es la garantía de audiencia para que se cumpla esta garantía de audiencia? Bien, entonces, aquí tenemos, son 4 requisitos, ¿sí?, que debo de cumplir para que se me otorgue esa garantía de audiencia, ¿sí? Primero, mediante juicio, ¿sí? Es decir, que tengamos la oportunidad como gobernados para acudir a los tribunales en defensa de nuestros derechos, ¿sí? Porque tanto Pedro como Ulises, vuelvo a repetir, tienen ese derecho de acudir a un tribunal a que se le oiga, a probar, y el juez entonces, conforme a las pruebas que les den Ulises y Pedro, pues eso es lo que va a dictar en su sentencia, ¿verdad? Pero tiene que ser mediante juicio esa garantía de audiencia, ¿sale? ¿Qué más? Ante los tribunales previamente establecidos. O sea, significa que los tribunales deben crearse para resolver esos casos, como lo veíamos anteriormente, durante un lapso indeterminado, no que se vayan a crear posteriormente, sino que ya desde un principio esos tribunales ya están establecidos, y lo veíamos, ¿verdad?, en la anterior clase, que el tribunal especial no está, ahora sí que está prohibido, ¿verdad?, en nuestro país, sino que los tribunales ya deben de estar establecidos y creados por una ley o una norma, ¿verdad? Que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento. Esto es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque a su vez este artículo me está estableciendo que yo debo, de acuerdo al proceso, si estamos hablando de ese ejemplo que les puse de Ulises contra Pedro, entonces resulta que ese juicio va a ser de naturaleza civil. ¿Y dónde voy a encontrar yo el proceso en materia civil? Ah, bueno, pues yo lo voy a encontrar en una ley que se llama Código de Procedimientos Civiles. Entonces, el juez que está conociendo del caso tiene que aplicar todas las formalidades que le establece el Código de Procedimientos Civiles, ¿sale? Ahorita están en tercero, ¿verdad? Sí, tercero, ¿verdad? El siguiente cuatrimestre es cuarto, todavía llevan otro civil, sí, todavía llevan otro civil, creo que es el civil 3 que van a llevar. Ahorita están llevando el 2, ¿verdad? Y en quinto ya van a llevar, o ya van a empezar a llevar su primera materia procesal, ¿sí? Ya van a llevar derecho procesal civil. Y ahí es donde van a ver ustedes todas las reglas del procedimiento, todas, ¿sí? Que la demanda, que la contestación de demanda, con qué requisitos debe tener la demanda, cómo se debe de presentar la demanda. Esas son las formalidades esenciales del procedimiento, ¿sí? Que yo respete los pasos, hagan de cuenta como un instructivo, o cuando van a hacer un pastel. Paso 1, coloca los huevos o la harina, etcétera. Pasa lo mismo aquí con el proceso. Tengo que respetar esos pasos, ¿sale? Y también el último requisito sería que conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, o sea que surge, ¿verdad? Aquí en este caso reafirmamos lo que vimos en la diapositiva pasada, ¿sí? O sea, reafirmamos la garantía de irretroactividad de las normas, ¿sale? Porque dice, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, ¿sí? Antes, no después, ¿sale? Ahora, ¿cuáles serían las excepciones, ojo, a esta garantía de audiencia? Aquí tienen, expropiación, ¿sí? Ahí sí no puedo yo alegar mi garantía de audiencia. Ejemplo, cuando llega, ¿verdad? Esto es en materia administrativa, estoy hablando de la expropiación
de bienes, ¿sale? No que no la expropiación petrolera, no tiene nada que ver. La expropiación de bienes, ¿sí? Supónganse ustedes que tienen un terreno, pero ese terreno ahí o por ahí va a pasar la carretera o van a construir un hospital y entonces por causa de utilidad pública, el ejecutivo, en este caso el gobernador, tendría la facultad de expropiarles su propiedad. O sea, quitarles ese derecho, pero ojo, no nada más porque se le antoje, sino porque realmente hay una causa de interés público. Es decir, van a construir un hospital para atender, por ejemplo, a enfermos del COVID ahorita. Entonces ahí estoy hablando de un interés social, de un interés que le interesa a toda la sociedad y entonces en ese caso ahí sí no puedo yo hacer válida mi garantía de audiencia, porque mi interés en este caso es particular. Es que yo quiero mi propiedad, es mi derecho. Sí, tienes ese derecho de propiedad, pero sin embargo hay un bien jurídico tutelado más grande en este caso que implica a todo de interés público, pues, ¿sale? Entonces, en ese caso no puedo hacer válido mi garantía de audiencia. ¿En qué otro caso no podría yo hacer? ¿Qué sería otra excepción? En ese caso estoy hablando de la expulsión que puede hacer o que tiene facultades el Ejecutivo Federal en el caso de que algún extranjero, conforme al artículo 33 constitucional, acuérdense que el artículo 33 contiene la prohibición de que los extranjeros no pueden inmiscuirse en asuntos políticos del país, entonces se les puede ordenar su expulsión. ¿Por qué más? Por la ejecución que realice también la autoridad administrativa para lo que es el cobro de impuestos y los créditos fiscales. También en ese caso no puedo hacer válida mi garantía de audiencia porque en el caso de los impuestos pues también es causa de interés público. Recuerden que todo lo que pagamos de impuestos es para prácticamente solventar, ¿verdad? Todas las necesidades de la sociedad. Y por último, la expedición y ejecución de órdenes de aprehensión y cateo, ¿sí? Porque si existe una orden de aprehensión en tu contra, en ese caso tampoco pudieras tú ejercer esa garantía de audiencia. Obviamente no quiero decir que no vas a poder defenderte, por supuesto que vas a poder defenderte en tu juicio, ¿verdad? Pero previamente no pudiera yo ejercitar mi garantía de audiencia, ¿sale? Por aquí dice Gilberto, en caso de expropiación, ¿cómo se decide si realmente es necesario el despojo de la casa? Para empezar, aquí no utilizaríamos la palabra despojo, porque no sería un despojo, sería una causa de utilidad pública. ¿Cómo se decide? Es que aquí el Ejecutivo, fíjate que tiene la facultad de emitir decretos, y en este caso estamos hablando de que si es para la construcción de algún, por ejemplo, una carretera que va a comunicar a tal estado, un hospital, una escuela, todo eso es de interés público, ¿sí? No porque vaya a construir, obviamente, un casino, pues en ese caso, pues obviamente no, ¿verdad? Pero si es, obviamente es una causa de utilidad pública, tú no puedes ejercer ningún recurso contra ese decreto. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no puedes negarte, ¿sí? Una vez emitido ese decreto, obviamente te van a dar una indemnización, ¿eh? O sea, no es de que de a gratis. Quítame mi propiedad y ya ahí nos vemos. No, o sea, me van a tener que indemnizar, ¿sí? Por mi propiedad que me están quitando, pero, ojo, aquí, ¿qué puedes hacer? Fíjate, en derecho administrativo, no sé si se los mencionaron por ahí. Pues están llevando ahorita derecho administrativo, ¿verdad? Fíjate, ¿qué podrías hacer? Dos casos, fíjate, podrías recuperar tu propiedad. ¿Cómo? Que si pasaron 5 años, dice la ley, si pasaron 5 años y en el decreto te dijeron que iban a construir un hospital y no lo construyeron en 5 años, puedes reclamar el regreso o el retorno de tu propiedad y ya no devuelves lo que te dieron, ¿eh? Primer caso. Segundo caso, ¿cuándo lo puedes recobrar, perdón? Cuando construyeron porque en el decreto te debe de establecer para qué, ¿eh? O sea, voy a construir un hospital, ya está el decreto, ¿no? Y si te das cuenta o empiezas a ver, por ejemplo, se va a construir en lugar del hospital una, no sé, una escuela, aunque también sea de carácter público, pero pues en el decreto me dijiste que era un hospital. En ese caso sí puedes promover un recurso que se llama reversión en derecho administrativo y puedes pedir que te regresen tu propiedad. Solo en esos dos casos pudieras pedir el retorno. Ojo, el retorno, pero no te puedes negar, ¿eh? Porque es un decreto. Eso lo pueden, ahí en derecho administrativo lo van a ver, ¿sale? Ok, bueno, entonces seguimos.
¿Qué más me establece mi artículo 14? Garantía de legalidad en materia penal, ¿sí? Aplicación de la ley penal tiene dos elementos, lo que son los delitos y lo que son las penas. ¿Ustedes ya llevaron algún penal? Por ahí en el chat si me pueden decir, ¿ya llevaron algún penal o están llevando algún penal? ¿Penal 1 ya llevaron? ¿O están llevando algún penal? Sí, ¿qué penal? 1, 2. Penal 1, pues apenas están viendo o entrando, ¿verdad? Teoría del delito. Ya debieron de haber visto una definición por ahí de delito, ¿verdad? Entonces, en este caso, cuando hablamos de la aplicación de la ley penal, es que hay dos elementos de esta aplicación, lo que son los delitos y lo que son las penas, ¿sí? Para empezar, el delito, ¿verdad? La definición más esencial que podemos encontrar es que es todo acto o omisión que sanciona las leyes penales, ¿verdad? Y en cuanto a la pena, pues, ¿qué es una pena? Pues es el castigo, ¿verdad? Que está establecido en el código, en este caso, penal, ¿verdad? Acuérdense que en el caso del penal hay es local, o sea, ¿qué quiere decir? Que en cada estado, ¿verdad? Hay un código penal, ¿verdad? Y cuando hablamos del procedimiento en materia penal, ahí sí es federal, porque tenemos un código nacional de procedimientos, ¿verdad? Ok, bueno, eso ya lo van a ir conociendo ustedes más adelante. Ahora, ¿en qué consiste esta garantía de legalidad que me consagra en materia penal mi artículo 14? Bueno, consiste en que las penas deben estar establecidas en la ley de acuerdo al delito que yo cometí. El juez, sí, no me puede imponer una pena que no esté establecida en ese código penal. ¿Sale? No me va, que fíjate que porque el delito de robo, pero como no está aquí establecido, pues entonces te voy a poner 3 años, ahora sí que ahí a ojo de buen cubero. No, ¿sale? No puede imponer ningún juez, ningún tribunal, alguna pena que no esté establecida en la ley penal, ¿sale? Por eso está prohibido estos dos puntos aquí. Las penas por analogía y las penas por mayoría de razón. ¿Qué significa eso? Pero para empezar, ¿qué es una pena por analogía o la palabra analogía? La palabra analogía prácticamente la entendemos como aquella circunstancia en que la ley hace extensiva su aplicación a otros casos similares. ¿Sale? Que porque este caso se parece a pues vamos, más o menos por ahí se parece, te voy a aplicar esa pena que yo apliqué en ese caso. No, no se puede hacer así, ¿sale? No puedo yo aplicar una pena por analogía, el juez no puede hacer eso, ¿sale? Y penas por mayoría de razón, ¿qué significa? Bueno, a la mayoría de razón ¿cómo se llama? Se le conoce como el argumento anterior, ¿sale? En la semejanza del caso. O sea que es la razón que se alega por mayoría. ¿Cómo lo podemos entender esto? Cuando resuelven una situación, por ejemplo, hay tribunales compuestos por varios jueces, ¿vale? Por ejemplo, un tribunal colegiado de circuito está compuesto por 3 magistrados. Fíjate que vamos a resolver, ¿verdad? Como nosotros, como dos opinamos que la pena deba de ser esta, pues entonces vamos a argumentar que esta sea la pena. No, no puede ser que por votos voy a elegir cuál pena voy a aplicar. No, la pena que tengo que aplicar simple y sencillamente es la exacta que la ley va a establecer, ¿sí? Tengo que aplicar exactamente lo que la ley establece. No porque se parece, no porque estemos votando y sea por mayoría de razón. No, no puedo hacer eso, ¿sale? ¿Qué más? Mi garantía de legalidad en materia civil, ya por último para terminar con este artículo, ¿dónde lo establece? En materia civil. Lo que vimos a la anterior diapositiva es en materia penal. En el último párrafo, ¿sale? De mi artículo 14, me va a establecer esta garantía de legalidad en materia civil, ¿sí? Si la letra de la ley es clara, deberá atenderse a su contenido. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser, ojo, porque a veces la ley no contiene, me podrían ustedes decir, bueno, pero es que nos dijo que en la anterior diapositiva se debe de aplicar exactamente lo que la ley dice. Sí, pero en muchas ocasiones hay casos que a lo mejor no se han dado, no se han resuelto y la ley no establece claramente lo que se debe de hacer en cierto caso. Entonces, ¿cómo lo tengo qué pena tengo que aplicar? Perdón, no pena, aquí estamos hablando de materia civil.
¿Cómo tengo que dictar mi sentencia en el caso del juez? Por eso aquí dice acto condicionante de la garantía, sentencia. Estoy hablando de una sentencia en materia civil, en materia mercantil, en materia administrativa, ¿sale? Entonces, si la letra de la ley es clara, el juez me tiene que aplicar lo que la ley dice. Ah, pero si es obscura, o sea que a lo mejor no está tan clara o es omisa, no contiene algo al respecto, ¿qué voy a aplicar? Jurisprudencia, ¿sí? Y si ni la ley ni la jurisprudencia es clara, entonces, ¿qué tengo que aplicar? Los principios generales del derecho, ¿sale? Esto es lo que tengo que aplicar en materia civil. Primero me tengo que ir a la ley. No me establece la ley el caso concreto, me voy a la jurisprudencia. La jurisprudencia tampoco es clara, ¿sí? Me voy entonces a los principios generales del derecho, ¿sale? Ok. Y ya por último, ¿sí? Porque ya se nos está acabando el tiempo, nos queda 7 minutos. El artículo 15 constitucional, que este no es tan extenso como el anterior, porque el anterior sí nos llevamos casi toda la sesión, ¿verdad? Pero en este artículo 15 constitucional nos establece principalmente estos dos conceptos: los tratados internacionales y los tratados de extradición, muy importante, ¿sale? Para empezar, ¿cómo podemos definir nosotros a un tratado internacional? Bueno, pues lo podemos definir como los acuerdos de voluntad entre países que establecen derechos y obligaciones recíprocas entre quienes los suscriben y aprueban e incorporan a su sistema jurídico. Por ejemplo, el famoso, ¿verdad? El Tratado Internacional, ¿verdad? Que ya cambió de nombre, pero que lo conocíamos como el TLC, entre Estados Unidos, Canadá y México, ¿verdad? Ese es un tratado internacional entre estos tres países. Ahora, mediante esos acuerdos se pueden celebrar tratados de extradición, ¿sale? ¿Qué es un tratado de extradición? Bueno, por extradición vamos a entender el acto por el cual un Estado, o Estado, aquí me refiero a país, ¿sale? Porque acuérdense que se le conoce así en derecho internacional, ¿sale? Entonces, ¿qué va a ser extradición? El acto por el cual un Estado entrega a otro Estado que le reclama a una persona a la que se le imputa la comisión de un delito dentro del territorio de la entidad reclamante para juzgarla por ese motivo. Ejemplo más claro no podemos tener que el del Chapo, ¿verdad? Ustedes ya lo conocen, saben muy bien que, pues obviamente, Estados Unidos considera que el Chapo Guzmán, ¿verdad?, cometió, ¿verdad?, delitos en su país, pues obviamente traficaba droga, ¿verdad?, hacia Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos reclamó a México, ¿sí?, la extradición del Chapo Guzmán. Ojo, para que se dé la extradición de un país a otro, previamente tuvieron que haber celebrado un tratado de extradición. Si el país, sí, que tiene a mi delincuente, no tiene un tratado internacional celebrado conmigo, con el país, no puedo yo reclamar la extradición, ¿sale? En el caso de México y Estados Unidos, es obvio que sí existe un tratado de extradición que se celebró previamente y que por eso Estados Unidos reclamó a México la extradición del Chapo Guzmán, ¿sale? Entonces, eso vamos a entender por tratados internacionales y por tratados de extradición. Acuérdense que los tratados internacionales están a la par de la constitución política. Acuérdense que tenemos un principio de supremacía, ¿verdad? Que ya lo vimos, pero no está por encima de la constitución. Están a la par, ¿sale? Ahora, ¿cuáles son las prohibiciones respecto al artículo 15 constitucional? Ojo, tratándose de extradiciones. ¿Sale? ¿Cuáles serían estas prohibiciones? Bueno, aquí se las puse. No puede acordarse ningún convenio internacional si el delito por el que lo quiero reclamar es de carácter político. ¿Sale? Se prohíben también los tratados de extradición del delincuente que haya tenido condición de esclavo en aquel país. ¿Sale? Acuérdense que el artículo primero constitucional, que ya lo vimos, es claro. No está permitido en México la esclavitud, ¿verdad? Y por último, ningún tratado debe alterar los derechos del gobernado, ¿sale? Entonces, estas serían las prohibiciones respecto, ¿verdad?, al artículo 15 constitucional, ¿sale? Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda que haya quedado, muchachos? Los tres que tengo por aquí. No, dice María José, ok.
¿Alguna pregunta, alguna dudita? No, Gilberto, ok. ¿Quedó claro entonces? Bien, bueno, pues entonces eso sería todo por el día de hoy. Hoy vence su cuestionario de la semana anterior, por si algunos no lo han hecho, hoy vence a las 11:59 de la noche y ya saben que vamos avanzando conforme a la semana, entonces su cuestionario de esta clase y del material que voy a subir, pues va a estar disponible como la semana pasada, a más tardar el día jueves, ¿sale? A más tardar el día jueves, va a estar el cuestionario disponible de esta clase 6, de esta que estamos viendo ahorita, ¿sale? Entonces, estén pendientes para que ya lo puedan ustedes resolver y del jueves hasta el próximo lunes va a estar disponible, así como lo encontraron este cuestionario 5, va a estar este cuestionario 6, ¿sale? Entonces, si no hay ninguna pregunta o si vuelven a ver la clase, acuérdense que les voy a dejar el link de la clase grabada. Si vuelve a surgir alguna duda, pueden ustedes escribirme y con gusto les respondo. ¿Sale, chicos? Entonces, me despido. Fue un gusto haberlos por ahí leído y cuídense mucho, no salgan de casa. Todavía estamos en semáforo rojo. Entonces los quiero ver a todos de regreso, esperemos en Dios, ¿verdad? Y si todo marcha bien, en septiembre, y si no, pues a ver cuándo nos vemos, pero espero de verdad verlos a todos. ¿Sale, chicos? Entonces me despido, fue un gusto, cuídense mucho. Igualmente a todos, cuídense.